Bueno, vamos a ver qué pasa en un sistema de fuerzas concurrentes, pero que no está en equilibrio. Por lo tanto, hay una resultante y queremos saber cuánto vale esa resultante. La vamos a calcular. Muy bien. Fuerzas concurrentes que no están en equilibrio y queremos la resultante. Acá tenemos un ejemplo de una situación. Entonces, primer paso, proyectamos todo en X e Y. Segundo paso, vamos a hallar las sumatorias en X y en Y, que no van a valer 0 como en el equilibrio, porque acá no hay equilibrio. Y tercer paso, con esas sumatorias vamos a sacar la resultante y el ángulo que hace la resultante con el eje X. Entonces, primer paso, proyecto sobre los ejes. Acuérdense que la proyección se hace, por ejemplo, para F1 voy a tener una F1 en X, una F1 en Y, y tengo que tener cuidado con los signos. Como F1 me quedó en el cuarto cuadrante, para el eje X va a ser, para el eje X va a ser positivo y para el eje Y va a ser negativo. Ahí puse el signo. Después tengo que poner la fuerza F1 y poner coseno en la proyección del eje que está más cerca del ángulo, o sea, la de Y. Como tengo todos los datos, puedo hacer la cuenta y tengo los resultados. Ahora vamos con F2. F2 está en el primer cuadrante, o sea que el eje X y el eje Y son positivos. Pongo lo que vale F2 y voy a poner coseno en la proyección de X porque es la que está al lado del ángulo. Tengo todos los números, hago las cuentas y ya está. F3 está en el segundo cuadrante, por lo tanto es positivo para Y, pero es negativo para X. Negativo para X, positivo para Y. Pongo la fuerza y voy a poner coseno en la de Y. Y seno entonces en la de X. Puedo hacer las cuentas y obtener los resultados. Ya hicimos el punto 1. Ahora vamos a las sumatorias. Las sumatorias en X es todo lo que obtuve en X. Lo sumo respetando el signo que traen y voy a tener un resultado. ¿Sí? O sea, lo que yo hice fue, este era mi sistema, abrí todas las fuerzas en los ejes y ahora estoy hallando el resultado de todas las fuerzas en X, que es una sola fuerza de 1,87 newton. Hago lo mismo en el eje Y, tengo el resultado y voy a tener la sumatoria en Y. Si tenemos un sistema de dos fuerzas concurrentes, como son las dos sumatorias, pero forman entre sí un ángulo de 90 grados, la resultante, vamos a armar el paralelogramo, la resultante es la diagonal. Pero se puede obtener, como esto es un triángulo rectángulo, se puede obtener con Pitágoras, donde la hipotenusa es la resultante al cuadrado, un cateto es una sumatoria al cuadrado y el otro cateto es la otra sumatoria porque estos lados de enfrente son iguales, así que al cuadrado. Hacemos eso con los valores que tenemos de las sumatorias, hacemos todas las cuentas y llegamos a lo que vale la resultante. Ahora lo que queremos saber es qué ángulo de inclinación tiene la resultante. Como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar trigonometría. Yo apliqué la tangente del ángulo, que es el opuesto, sobre el adyacente, o sea, la sumatoria en Y dividido la sumatoria en X. Acá hice la cuenta, inversa tangente para despejar el ángulo y tengo el ángulo. Ahora, con eso ya respondimos, todo el sistema tiene una resultante de 13,63 newton a 82,11 grados del eje X. Ya pudimos responder. Bueno, entonces sacamos la resultante haciendo Pitágoras y el ángulo haciendo trigonometría. Pero, ojo cuando contestamos el ángulo, porque el ángulo tiene que ser desde el eje X positivo. O sea que cuando nos dan el primer cuadrante nos da directo. Pero si tenemos esta situación
donde nos quedó la resultante en el segundo cuadrante, vamos a sacar el ángulo con el triangulito, como hicimos recién, pero cuando contestemos le vamos a tener que sumar 90 grados, porque nosotros tenemos que contestar el ángulo desde el eje X positivo. Si nos llega a dar en el tercer cuadrante, como es este caso, sacamos el ángulo como hicimos antes, pero a la hora de contestar tenemos que contestar todo esto. Por lo tanto, le vamos a sumar los 180 grados que faltan. Y si nos llega a dar en el cuarto cuadrante, vamos a sacar el ángulo como hicimos recién, pero necesitamos contestar todo esto, así que vamos a sumarle los 270 grados. Bueno, espero que hayan entendido y que lo practiquen mucho.